Gracias, señor Barbón. Lo cierto es que le pregunté ya más veces sobre el futuro del tejido productivo y sobre la industria en Asturias y nunca he conseguido una respuesta suficientemente satisfactoria. Me habla usted de solidaridad, un principio que yo desde luego valoro enormemente, pero creo que hay que ir más allá. Y le tengo que decir que el chaleco no es casual, evidentemente. Hoy lo que me hubiera gustado es ceder este escaño y estos 6 minutos a Verónica, a Rubén, a Isabel, a Alejandro, a Javi, a Borja, a cualquiera de las y los compañeros de Saint-Gobain y de Duro Felguera que nos acompañan esta mañana. Buenos días, compañeros y compañeras. Seguro que les gustaría preguntarle por su futuro y el de sus familias, por los planes de su Gobierno para reactivar la industria en Asturias, porque, presidente, les echan a la calle, se quedan sin trabajo y no saben, y yo tampoco lo sé, qué opciones tiene hoy Asturias para estos trabajadores cualificados y abandonados. El sector de la industria en Asturias lleva años en declive. El número de trabajadores y trabajadoras del sector ha caído en un 6% solo en la última década. La producción de la industria cayó este febrero un 8,3% en la tasa interanual, la mayor caída entre las comunidades autónomas según los datos del INE. Hay un profundo cambio del entramado de poder económico, una modificación de la estructura productiva, que es cierto que se aceleró con las reconversiones de los 80, y hay una falta de proyecto claro de país. Y todo esto es muy decisivo en la configuración de unas nuevas condiciones para este siglo XXI que son ciertamente poco alentadoras. En diciembre de 2018 cerraron las últimas minas del carbón y aunque el final de la minería llevaba décadas escrito, la reconversión de los territorios mineros fracasó, como usted sabe, estrepitosamente. Diasa Pharma en Turón, Alas Aluminio en El Langreo, Quercus Metals en Baíña, todas cerraron después de recibir cantidades importantes de dinero público, dejando atrás a 100 trabajadores, a 266 trabajadores, a 50 trabajadores. Alcoa, con 300 empleados y empleadas en Asturias, anunció su cierre en 2019 después de un cambalache de venta a un fondo buitre, después reventa a un grupo de riesgo. En definitiva, un saqueo brutal que terminó en los tribunales. Vesuvius, del que seguramente usted me hablará, pactó con su plantilla el cierre, 119 despidos y el compromiso, tras una intensa movilización social, de la búsqueda de un nuevo proyecto, un proyecto Exxon Solar que tardó 4 años en llegar. ¿Quién sabe qué pasó con esos 119 trabajadores en estos 4 años? Son solo algunos ejemplos de un reguero de cierres y despidos sin alternativa. Y llegamos a 2024. Acaba de constituirse la mesa negociadora para el despido colectivo de 124 trabajadores en ArcelorMittal. El mismo ArcelorMittal que no sabe todavía qué hacer con los millones de dinero público teóricamente destinados a avanzar en el proceso de descarbonización. Y las cuestiones más recientes, los varapalos más recientes, Duro Felguera y Saint-Gobain. Duro lleva en crisis desde 2015. Un año en el que llegó a cifrar en 508 millones las deudas a clientes internacionales. Desde que se conoció el grave problema de tesorería, la situación de la multinacional no ha hecho más que empeorar. En 2021 recibió ayuda del Fondo de Apoyo a la Solvencia y el Principado aportó 6 millones de euros. Y justo un año después de esta ayuda pública, la empresa pactó con los sindicatos el despido de 180 trabajadores. En febrero de 2023 entran 2 socios mexicanos, se amplía el capital en 90 millones, pero vuelve a cerrar el año en números rojos y la empresa declara que se están cumpliendo las peores previsiones posibles e incluyen en el Consejo a unos nuevos socios mexicanos, de manera que ya más del 51% de Duro Felguera es mexicana. Estas declaraciones, evidentemente, inquietaron a los y las trabajadoras. Duro Felguera, como digo, recibió una importante ayuda pública a través de la SEPI, una ayuda pública que además ha ampliado el plazo para la devolución. No se van a pedir compensaciones a Duro Felguera, ni siquiera el compromiso con el mantenimiento de la producción y el empleo en Asturias. Y llegando a Saint-Gobain, en 2022 se redujo personal en la planta de Avilés. Se llegó a un acuerdo con los sindicatos de reducir personal para poder mantener la actividad dada la reducción de la carga de trabajo y a cambio se invertirían 12 millones de euros para renovar los equipos productivos y asegurar así la permanencia de la línea Security en Asturias. La inversión no se hizo y yo no sé si el Gobierno hizo algo para mediar en aquel momento con la empresa y asegurar su permanencia en Avilés. Un año después, el Principado invirtió medio millón de euros en un proyecto para el reciclaje de vidrio. No sé si también fue a fondo perdido. A principios de este mes, Saint-Gobain anuncia el cierre de Securit en Avilés, destruyendo más de 300 puestos de trabajo entre Securit y empresas auxiliares. El cierre se anuncia, por cierto, en un momento en el que Saint-Gobain se expande
en Kénitra, Marruecos y en Rumanía, donde las condiciones laborales son inhumanas, donde no hay aranceles, donde hay una serie de cuestiones que permiten que todo les resulte mucho más barato a esta empresa. La dirección prevé ejecutar los despidos en las primeras semanas de junio, finalizado el periodo de negociación del ERE planteado al comité de empresa. Y los equipos desmontados se reutilizarán en otras instalaciones, probablemente en Arbós, en Tarragona, que sin embargo sigue funcionando. ¿Qué se hace mejor en Tarragona que aquí? ¿El Gobierno de Cataluña ha tenido más capacidad de reacción que el Gobierno asturiano o no? Todo apunta a un nuevo cierre especulativo, una deslocalización que conllevará un alto coste social para Asturias una vez más. Recientemente le preguntaban al ministro Jordi Hereu sobre el veto a las fugas y respondió textualmente: aquello de decir me voy y ya está no puede ser. Si a una compañía no le interesa un proyecto industrial, pero al país sí, la compañía se irá, pero se quedará el proyecto. Y tomando como referencia la ley francesa, insistió: no nos desentenderemos de la suerte de los proyectos industriales. Supongo que estará usted de acuerdo con el ministro, como estará de acuerdo con la señora Monteserín o con el señor Zapico cuando se alinearon con los trabajadores de Saint-Gobain prometiendo que les defenderían. ¿Qué va a hacer su gobierno, señor Barbón? No puede ser que las empresas multinacionales desestabilicen la economía de una comunidad autónoma sin que ésta tenga competencia ni capacidad alguna para defender los intereses colectivos de la ciudadanía. Concluyo, señor Cofiño. El Gobierno asturiano debe trabajar para que en los próximos presupuestos generales se disponga de ese fondo público de inversión del que ya hemos hablado más veces para las empresas estratégicas. Esto es una urgencia. Ahora más que nunca Asturias necesita unidad de acción, que sumemos todas las fuerzas en defensa y en interés de los asturianos y de las asturianas. Gracias y perdón, señor presidente. Gracias, señora Tomé. Tiene la palabra ahora para el señor presidente del Consejo de Gobierno para contestar.